Definiendo al pecado. ¿Cómo sabemos que la transgresión de Adán incluyó la violación de la ley de Dios? Éxodo 20:17. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muchos que enseñan que la ley de Dios no es obligatoria para el hombre, alegan que es imposible obedecer sus preceptos. Pero si eso fuese cierto, ¿por qué sufrió Adán el castigo por su pecado? El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Y si no se hubiesen manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Nadie se engañe. La paga del pecado es muerte. La ley de Dios no puede violarse ahora más impunemente que cuando se pronunció la sentencia contra el Padre de la humanidad. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. El apóstol Pablo nos dice claramente que la ley nos revela el pecado. Y él pone un ejemplo al decir que no hubiera conocido la codicia si la ley nos dijera, no codiciarás. En vista de esto, al codiciar el árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva transgredieron la santa ley de Dios. Y como consecuencia por su transgresión, la muerte entró en este mundo y pasó a todos sus descendientes, ya que todos transgredieron la ley de Dios. Cuando leemos estos textos, ¿cómo nos muestra la Biblia que Jesús realmente vino a salvarnos de la transgresión de la ley? Mateo 1:21. María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados, y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado. Ningún corazón que está agitado de enemistad contra la ley de Dios está en armonía con Cristo, quien sufrió en el Calvario para vindicar y exaltar la ley delante del universo. En Jesús tenemos un amigo maravilloso que vino a salvar a su pueblo de la transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? La única definición de pecado es transgresión de la ley. Entonces, aquí aparece Jesucristo, que viene directamente y nos imparte su justicia. No podemos vencer en nuestras propias fuerzas, sino por la fe en Él. Si crees en Jesucristo, lo tendrás hoy. Debes creer que Él es tu Salvador ahora y que te imputa su justicia porque ha muerto y porque ha sido obediente a cada requerimiento de aquella ley de Dios transgredida. Si haces esto, tendrás un conocimiento salvador de Jesucristo. Adán y Eva perdieron el Edén porque transgredieron esa ley, pero tú perderás el cielo
si la transgredes. El pecado y la transgresión de la ley son una y la misma cosa. Y cuando la Biblia nos dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados, significa que Jesús nos capacitará para guardar su ley y vivir en santidad, en total armonía con Cristo. Si damos una definición de qué es pecado, pues, como lo dijimos antes, es la transgresión de la ley. Y al transgredir esa ley, Adán y Eva perdieron el bello jardín del Edén. Ahora, si tú transgredes esa santa ley, jamás podrás entrar en el cielo. Por eso, debemos tomar hoy la decisión de obedecer la santa ley de Dios. Y así, un día podremos disfrutar del Edén restaurado. Que Dios nos bendiga.